¿Alguna vez has sentido que, no importa cuánto te esfuerces, la riqueza parece inalcanzable? Que trabajas duro, sigues todas las reglas, pero la abundancia simplemente no llega a tu vida. La mayoría de las personas cree que el dinero es solo el resultado del esfuerzo físico, del sacrificio, de largas horas de trabajo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la verdadera clave de la riqueza está en tu mente y en tu energía? Que hay un código oculto que solo unos pocos han descubierto, y que cuando lo aplicas, la prosperidad fluye hacia ti de manera natural. Esta es la historia de Julián, un hombre como muchos otros, que pasó años atrapado en la lucha diaria, creyendo que la vida era un ciclo interminable de escasez. Hasta que un encuentro inesperado lo llevó a descubrir un conocimiento ancestral que cambiaría su destino para siempre. Era una noche fría cuando, al regresar a casa después de un día agotador, Julián notó un pequeño templo budista al final de una calle que nunca antes había visto. Había algo en ese lugar que lo atrajo, una energía serena, como si le estuviera llamando. Al entrar, encontró a un anciano monje sentado en meditación. Sus ojos reflejaban una paz infinita. «Te estaba esperando», dijo con una voz profunda pero cálida. Julián sintió un escalofrío. «¿Cómo es posible?». El monje sonrió. «Porque lo que buscas, también te está buscando a ti». Intrigado, Julián se sentó frente al anciano, sin saber que aquella conversación marcaría el inicio de su transformación. «La riqueza no es algo externo, es un estado del ser», dijo el monje. «Y quien comprende este principio, desbloquea el flujo inagotable de la abundancia». Julián sintió un torbellino de emociones. Si esto era cierto, significaba que toda su vida había estado persiguiendo la prosperidad de la manera equivocada. Lo que el anciano le revelaría en los próximos minutos rompería todas las creencias limitantes que lo habían mantenido en la escasez. Mucha gente pasa toda su vida sin descubrir estos principios y sigue atrapada en la lucha diaria, creyendo que el dinero solo llega con esfuerzo extremo. Pero cuando entiendes los códigos de la abundancia desde una perspectiva budista, todo cambia. Por eso, quiero que tengas acceso a Códigos de la Riqueza y Prosperidad Budista, un material especial que he preparado para quienes desean transformar su relación con la riqueza. Es mi regalo para ti. No tienes que buscarlo, está ahí, esperándote. La verdadera pregunta es, ¿estás listo para recibirlo? Julián observó al anciano en silencio. Sus palabras eran simples, pero cargadas de un significado profundo. La riqueza no es algo externo, es un estado del ser, le había dicho. Sin embargo, ¿cómo era posible que su situación financiera estuviera relacionada con su estado interno? El monje tomó un respiro profundo antes de continuar. Durante siglos, las enseñanzas budistas han hablado sobre la ilusión de la escasez. En el siglo V a.C., el propio Buda enseñó que el sufrimiento surge del apego y la ignorancia. En la sociedad moderna, el apego más grande que tenemos es la creencia en la falta. Creemos que el dinero es difícil de conseguir, que solo unos pocos pueden prosperar, que necesitamos sacrificarnos sin descanso para tener lo mínimo. Pero todo esto no es más que una construcción mental. Julián frunció el ceño. Pero, el dinero es real, las deudas son reales. No son solo una idea en mi cabeza. El anciano sonrió. Por supuesto, pero tu relación con ella sí es una construcción mental. Piensa en esto, dos personas pueden tener exactamente la misma cantidad de dinero, pero mientras una se siente abundante, la otra vive con miedo de perderlo. Una persona con una mentalidad de escasez se aferra a cada moneda con temor, mientras que alguien con una mentalidad de prosperidad sabe que el dinero es energía en movimiento. Julián recordó su infancia. Creció en un hogar donde el dinero siempre era un problema. Sus padres repetían frases como, el dinero no crece en los árboles, la vida es difícil, solo los ricos pueden permitirse lujos. Sin darse cuenta, había heredado esas creencias, y su realidad se había moldeado en torno a ellas. El anciano continuó. Los grandes maestros de la antigüedad sabían esto. Desde los Vedas en la India hasta las enseñanzas del Sutra del Loto en el budismo Mahayana, se habla de cómo la realidad externa es el reflejo de la mente. Si cultivas pensamientos de escasez, atraerás escasez.
Si cultivas pensamientos de abundancia, atraerás riqueza. Julián sintió que algo dentro de él empezaba a cambiar. Si todo esto era cierto, significaba que no necesitaba esperar a que su situación financiera mejorara para sentirse abundante. Tenía que empezar desde adentro. El anciano se inclinó hacia él y con una voz serena le dijo: lo que crees, creas. Y ahora mismo, sin darte cuenta, has estado creando un mundo de limitaciones. Julián sintió un escalofrío. Era momento de cuestionar todo lo que había creído sobre el dinero y la prosperidad. Julián sintió un leve hormigueo en su piel. La idea de que su realidad financiera no era más que un reflejo de sus pensamientos le resultaba inquietante, pero al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que tenía sentido. El anciano lo miró con paciencia. Todo lo que ves a tu alrededor primero existió en la mente de alguien. Las grandes civilizaciones, los inventos que han cambiado la humanidad, incluso el dinero que tanto valoras, todo comenzó como una idea. Pero hay algo que pocas personas entienden: no solo las ideas crean la realidad, sino la energía con la que las alimentamos. Julián frunció el ceño. ¿Energía? Exactamente. En el budismo, enseñamos que todo en el universo está interconectado por vibraciones sutiles. Tus pensamientos no son solo palabras en tu cabeza, son impulsos eléctricos que generan una frecuencia específica. La abundancia y la escasez no son más que diferentes niveles de energía. El monje hizo una pausa y señaló una vela encendida sobre la mesa. Observa esta llama. Si la cubres con un vaso, poco a poco se quedará sin oxígeno y se apagará. La mente humana funciona de la misma manera. Si la llenas de pensamientos de preocupación, miedo y limitación, su luz se apaga. Pero si la alimentas con certeza, gratitud y confianza, su brillo se expande y atrae todo lo que necesita. Julián recordó cuántas veces se había sentido atrapado en una espiral de preocupación. Pensaba en sus deudas, en la incertidumbre del futuro, en el miedo constante a no tener suficiente. Si todo en la vida era energía, entonces su vibración estaba constantemente sintonizada con la escasez. El anciano continuó: esto no es solo filosofía. La ciencia ha comenzado a demostrar lo que los sabios han dicho por milenios. En los últimos años, la neurociencia ha descubierto que el cerebro es capaz de crear nuevas conexiones neuronales basadas en la repetición de pensamientos y emociones. Un estudio de 2005 publicado en la revista Nature Neuroscience demostró que los patrones de pensamiento pueden modificar físicamente la estructura del cerebro. En otras palabras, lo que piensas con frecuencia se convierte en tu realidad. Julián sintió una mezcla de asombro y vértigo. Si había pasado toda su vida pensando en la falta, entonces había programado su mente para atraerla una y otra vez. El anciano apoyó las manos sobre la mesa y con una voz firme le dijo: si quieres cambiar tu vida, primero debes cambiar la frecuencia de tu mente. Julián comprendió en ese instante que la abundancia no era algo que debía buscar afuera. Era algo que debía despertar dentro de él. Julián sintió un nudo en la garganta. Si su realidad era solo un reflejo de su energía y pensamientos, ¿cómo podía revertir años de miedo, carencias y preocupaciones? El anciano percibió su inquietud y, con una mirada compasiva, le habló en tono sereno. La riqueza no es cuestión de suerte ni de esfuerzo desmedido. Es la manifestación de un equilibrio energético que ha existido en todas las tradiciones espirituales. En el budismo, lo llamamos karma. Julián arqueó las cejas. Siempre he escuchado que el karma es como un castigo. El anciano negó con la cabeza. Esa es una interpretación errónea. El karma no es una condena, es la ley de causa y efecto. Todo lo que piensas, sientes y haces genera una energía que, con el tiempo, regresa a ti en distintas formas. Si has vivido creyendo que la riqueza es inalcanzable, no es porque el universo te castigue, sino porque ese ha sido el mensaje que has proyectado constantemente. Julián se quedó en silencio. Su mente viajó a los momentos en los que se había dicho a sí mismo que jamás saldría de la pobreza, que la abundancia era solo para unos pocos privilegiados. ¿Había estado sembrando su propio destino sin darse cuenta?
Si quieres transformar tu realidad, continuó el anciano, debes sembrar nuevas causas. Cada acción, cada pensamiento de gratitud, cada decisión tomada desde la confianza, es como una semilla. Si cultivas un campo con semillas de duda, recogerás escasez. Si lo siembras con certeza y generosidad, cosecharás prosperidad. Julián recordó un antiguo proverbio que su madre solía repetirle: lo que das, recibes. ¿Significa que la generosidad también influye en la riqueza? El anciano asintió. Así es. Dar, incluso cuando crees que tienes poco, es un acto que reconfigura la mente. No se trata solo de dinero, puedes compartir conocimiento, tiempo, apoyo. Cuando das con sinceridad, el universo encuentra la forma de devolvértelo en mayor medida. Julián sintió un ligero cambio en su interior. Si el karma funcionaba como un reflejo de sus pensamientos y acciones, eso significaba que él tenía el poder de escribir una nueva historia para su vida. Julián se quedó pensativo. Si todo lo que daba regresaba a él de alguna forma, ¿por qué tantas personas generosas seguían viviendo con carencias? El anciano, anticipando su duda, tomó la palabra. No basta con dar. Debes hacerlo desde el desapego. Muchas personas entregan esperando recibir algo a cambio. Pero la verdadera abundancia surge cuando ofreces desde la certeza, no desde la necesidad. Julián recordó momentos en los que había prestado dinero con miedo, aferrándose a la idea de recuperarlo. O cuando había compartido algo con resentimiento, sintiendo que no tenía suficiente. ¿Y cómo se practica el desapego? Aceptando que el dinero es solo una manifestación de la energía del universo. No es tuyo ni mío, simplemente fluye. Cuando entiendes esto, dejas de aferrarte a cada moneda y empiezas a confiar en que siempre habrá más. Julián suspiró. Por primera vez, sintió que su relación con el dinero no dependía de cuánto tuviera, sino de la forma en que lo percibía. Entonces, si dejo de preocuparme por la escasez, la escasez dejará de preocuparse por ti. Las palabras del anciano resonaron en su mente. Quizás había estado atrapado en la lucha por controlar su situación financiera, cuando lo que realmente necesitaba era permitir que la abundancia fluyera sin resistencia. Julián sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. La escasez ya no le parecía una maldición, sino una programación mental que había heredado sin cuestionar. El anciano continuó. Tu mente es como un jardín. Si durante años has plantado pensamientos de miedo y limitación, no puedes esperar recoger frutos de abundancia. Julián asintió. ¿Cómo puedo sembrar algo diferente? Repitiendo nuevas creencias hasta que se conviertan en parte de ti. En el budismo, usamos mantras para transformar la energía de la mente. Repetimos palabras de poder que reconfiguran nuestra vibración. Lo mismo ocurre con la riqueza. Si cada día te dices que el dinero es escaso, lo será. Si afirmas que la abundancia fluye hacia ti, tu realidad comenzará a reflejarlo. El anciano sacó un pequeño papel y escribió 3 frases. El dinero llega a mí con facilidad y armonía. Merezco vivir en prosperidad. Confío en que el universo me provee lo necesario. Julián tomó la nota y la sostuvo entre sus manos. Por primera vez en su vida, se permitió imaginar cómo sería vivir sin miedo al futuro. Julián observó las frases escritas en el papel. Algo en ellas le transmitía calma, pero aún sentía dudas. ¿Y si mi realidad no cambia?, preguntó. El anciano sonrió. Lo hará, pero debes empezar por agradecer lo que ya tienes. La gratitud es la llave que abre la puerta de la abundancia. Julián frunció el ceño. Pero, ¿cómo agradecer si apenas tengo lo suficiente? Precisamente por eso. Si solo agradeces cuando tienes mucho, sigues anclado en la escasez. Cuando agradeces por lo poco, el universo entiende que estás listo para recibir más. El anciano señaló su propia taza de té. Cada sorbo, cada moneda, cada respiro es una bendición. Si vives desde la gratitud, transformarás tu vibración y atraerás más motivos para agradecer. Julián suspiró y miró a su alrededor. Nunca antes había visto su vida desde esa perspectiva.
Tal vez la abundancia no comenzaba con lo que poseía, sino con cómo lo valoraba. Julián reflexionó sobre la gratitud, pero una duda persistía en su mente. Si todo esto es cierto, ¿por qué sigo sin ver cambios en mi vida? El anciano bebió un sorbo de té antes de responder. Porque aún actúas desde la escasez. No basta con pensar diferente, debes comportarte como si la prosperidad ya fuera parte de tu realidad. Julián frunció el ceño. ¿Quieres decir que finja que soy rico? No se trata de fingir, sino de adoptar la mentalidad correcta. Un monje no espera alcanzar la iluminación para comportarse como un ser iluminado. Se convierte en ello antes de que la realidad lo confirme. Lo mismo ocurre con la riqueza. El anciano señaló su postura. Habla con confianza. Muévete con seguridad. No digas, no puedo permitírmelo, di, ¿cómo puedo generarlo? Cada pequeña acción es una señal que envías al universo. Julián sintió un nudo en la garganta. Había pasado toda su vida esperando ser próspero para sentirse próspero. Tal vez el camino era al revés. Julián comenzó a aplicar los consejos del anciano, pero no fue un proceso fácil. Su mente, acostumbrada a la escasez, resistía el cambio. A menudo, una voz interna le susurraba que no valía la pena, que no funcionaría. Un día, regresó al templo buscando orientación. El anciano lo recibió con una sonrisa. Es normal que sientas dudas. La transformación real no ocurre de un día para otro. Requiere persistencia y fe. Julián suspiró. ¿Y cómo puedo mantenerme firme cuando parece que nada cambia? La clave está en tu constancia. Así como un río erosiona la roca con el tiempo, tus nuevos pensamientos y acciones irán moldeando tu realidad. No te enfoques en los resultados inmediatos, sino en el proceso. Cada día que decides actuar desde la abundancia, estás sembrando el futuro que deseas. El anciano se inclinó hacia él y añadió: la fe es creer en lo invisible hasta que se vuelve visible. Si mantienes tu mente y tu corazón alineados con la prosperidad, inevitablemente esa será tu experiencia. Julián comprendió que el camino hacia la riqueza no era lineal, pero la paciencia y la fe lo llevarían a la meta. Julián siguió aplicando todo lo aprendido. Repitió afirmaciones, cultivó la gratitud, dejó de actuar desde la escasez. Pero un día, enfrentó una gran prueba. Recibió una noticia inesperada: un gasto urgente amenazaba con desestabilizar sus finanzas. Por un momento, el viejo miedo regresó. Su primer impulso fue preocuparse, caer en la angustia de siempre. Sin embargo, recordó las palabras del anciano: tu reacción ante los desafíos define tu vibración. Respiró profundamente. En lugar de entrar en pánico, decidió confiar. En lugar de decir, no podré pagarlo, se preguntó, ¿cómo puedo resolverlo con serenidad? Ese mismo día, sin esperarlo, una oportunidad de ingreso extra apareció. Un viejo contacto lo llamó con una oferta de trabajo. También recibió un dinero que no esperaba. Julián entendió entonces lo que el anciano había querido enseñarle: la verdadera abundancia no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que siempre hay soluciones. Miró el templo una última vez y sintió gratitud. No necesitaba más respuestas. La clave siempre había estado en él. Desde ese día, jamás volvió a ver la vida con los mismos ojos.